Oye, ¿qué es la felicidad? Muy compleja la pregunta. Vamos a ver cómo salimos de esta. Mario Alonso Puig, cirujano y conferenciante. Solemos confundir la felicidad con el bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo es lo que colma los sentidos. La felicidad es algo que colma algo mucho más profundo en el ser humano, es lo que colma el corazón. Es un estado de serenidad, es un estado de equilibrio y de paz, incluso en medio de la dificultad, e incluso en medio del sufrimiento. Por eso yo diría que la felicidad no es necesariamente un estado emocional, sino un estado de conciencia, una perspectiva sobre las cosas. Es muy difícil cuando uno está sufriendo que sienta alegría. Ahora, cuando tú ves que en tu sufrimiento hay un sentido, aunque a lo mejor ese sentido se te escape, pero te abres a la posibilidad de que haya un sentido. Pues eso que decía mi abuela de al mal tiempo buena cara, no es pensamiento mágico. Vamos a ver, cuando una persona lo está pasando mal, lo que hay que ser es muy cuidadoso en cómo se hacen propuestas o se hacen sugerencias. No se puede banalizar, o sea, el sufrimiento humano no se puede banalizar y darle una palmadita a alguien que lo está pasando mal y decirle, venga, esto se soluciona pensando positivamente, porque lo lógico es que se enfade y te mande a paseo. Ahora bien, si uno comprende que hay que empatizar, es decir, hay que entender cómo está viendo el mundo una persona que ha perdido su trabajo, que está enferma, de tal manera que esa persona se siente escuchada. Entonces, el momento en que se siente escuchada, no se siente ofendida por ningún tipo de comentario que puede sonar banal. Una vez que la persona se siente comprendida, es decir, te has alineado con su forma de ver las cosas, lo que puedes es proponerle una alternativa que le ayude a tomar pasos distintos de los que está tomando. Aquí es donde yo creo que entra el elemento que tú has comentado, el mal tiempo buena cara. Es la actitud. ¿Qué significa la actitud? La actitud es cómo yo me posiciono frente a una realidad. Si estoy pasando por un mal momento y yo frente a esas circunstancias me posiciono como diciendo, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada, esto es superior a mí. Esa actitud lo que me hace es ir por la vida lleno de frustración, puede tal vez de resentimiento, lleno de desesperanza. Y lo que está claro es que desde el resentimiento, desde la frustración, desde la desesperanza, aunque sean muy lógicos, no se consiguen resultados. Al fin y al cabo, y esto es algo que todos lo podemos experimentar, de alguna manera somos como imanes. La persona que muestra ilusión, la persona que muestra confianza, a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, tiene un poder de atracción verdaderamente notable. Que el miedo genera agresividad. Sí, es una buena reflexión y se entiende perfectamente esto explicando algunas cosas del funcionamiento del cerebro. El cerebro, cuando se encuentra frente a algo que percibe como un peligro, pone en marcha los mecanismos del miedo. Y los mecanismos del miedo tienen tres posibles respuestas. Digamos más que respuestas, reacciones. La primera es el ataque, la segunda es el bloqueo y la tercera es la huida. El ataque en un medio civilizado, en un medio cultural, es la agresividad verbal, es la irascibilidad, es ese comportamiento que lamentablemente a veces llega a ser violento. Por eso hay personas que detrás de su violencia, detrás de su ira, detrás de su agresividad, lo único que hay es su miedo, se sienten en peligro. Hay otras, sin embargo, que se quedan bloqueadas, se aíslan y finalmente hay un grupo que huye, es decir, se aleja de allí porque considera que no tiene ninguna opción de hacer frente a lo que le ocurre. Ninguna de estas tres reacciones genera algo positivo para el ser humano. Las tres son lesivas, tanto en la interacción con los demás como a nivel de la salud. Los mecanismos de ira mantenidos en el tiempo debilitan enormemente el sistema inmunitario, que nos protege frente a bacterias, virus y tumores. Los mecanismos de huida y aislamiento, cuando nos enquistamos en ellos, también debilitan el sistema inmunitario. Y es curioso porque se generan hormonas muy semejantes. Está la presencia, por ejemplo, del cortisol en niveles muy altos y muy sostenidos en sangre, que francamente el cortisol utilizado como medio terapéutico pues puede tener sus aplicaciones, pero el cortisol elevado en estos estados emocionales, que no son simplemente emociones, son estados emocionales, es muy lesivo. ¿Qué hacemos con el fracaso? Bueno, el fracaso es una percepción y es una realidad. Es una realidad en cuanto que quería lograr algo y he obtenido un resultado distinto. Lo cual no quiere decir que ese resultado a lo mejor no sea mejor que lo que yo buscaba. Recordemos que el post-it, unas patentes más impresionantes de la historia, ha resultado un error. Entonces, no todos los errores quiere decir que tengan consecuencias catastróficas. Entonces, sencillamente quiere decir que yo algo que buscaba no lo he conseguido. Y por tanto es la exigencia de
intentar algo nuevo o de ver qué puedo aprender de lo que ha sucedido o cómo puedo aprovechar eso que ha sucedido. Por otro lado, el elemento lesivo del error no está muchas veces tanto en la realidad como en mi percepción. Nosotros vivimos una cultura, y yo acabo de volver de Asia, y en Asia la cultura del error es tremenda, da pena porque hay gente de tantísimo valor y tantísima capacidad, pero culturalmente el error lo viven como una vergüenza intensísima, por lo menos en algunos países en los que he estado. ¿Qué ocurre? Que en la percepción del error muchas veces nos atacamos a nosotros mismos. Si nosotros entendemos con un poco de amplitud lo que es el ser humano, quién es el ser humano, nos daremos cuenta que los procesos mentales muy ligados a la productividad, toma de decisiones, eficiencia, creatividad, capacidad de análisis, etcétera, etcétera, tienen una conexión muy intensa con el mundo emocional. Una persona que se sienta orgullosa de su trabajo, que se sienta querida, que se sienta valorada, que sienta que forma parte de un proyecto que marca una diferencia de manera natural, porque es que somos así, antropológicamente somos así, va a ser mucho más eficiente. Lo que no podemos es vernos unos a otros como máquinas de producción. Por eso los líderes de verdad, no los que se llaman líderes, los líderes de verdad no son los que dicen y los que ordenan, son los que inspiran. Ahora bien, dicho esto, no cabe duda que cuando tenemos que hacer frente a situaciones muy complejas como la actual, tenemos que ser muy firmes con nosotros mismos y tenemos que ser muy disciplinados. La disciplina es lo que nos permite ser libres. Hay gente que se rebela contra la disciplina. Hay disciplinas que ahogan, hay disciplinas que hacen languidecer al espíritu humano. Hay disciplinas que son absolutamente necesarias para poder ser creativos y poder ser verdaderamente libres. Entonces, toda esa disciplina que nos ayude a hacer las cosas cada vez mejor es bienvenida, pero una disciplina no es meternos en una cadena de montaje como personas. Lo mejor de un ser humano no lo vas a sacar ni siquiera dándole el cheque de su vida. Lo mejor de un ser humano solo te lo da la persona porque libremente lo elige. ¿Cuándo lo va a elegir? Cuando se sienta parte de algo que en su mundo merece la pena. Yo me quedo sorprendido de ver cómo cosas tan obvias a todos se nos escapan. La persona entusiasmada funciona de una manera radicalmente distinta, tiene un nivel de energía, tiene un nivel de creatividad, tiene una capacidad de toma de decisiones que no tiene la persona que está guiada por la apatía. Pero es que el mundo emocional, por el desconocimiento tan profundo que tenemos de él, pues está ahí como olvidado. ¿Cómo afrontamos un fracaso? Vamos a ver, hay dos preguntas ahí. Una es afrontar el fracaso y luego diferenciar la determinación de la testarudez. Son dos preguntas. Entonces, la primera, un fracaso es única y exclusivamente algo que no ha salido como esperabas y querías y que te pide que aprendas. Es decir, un error, es decir, lo que no ha salido como querías, solo se convierte en un fracaso si no hay aprendizaje. Y mientras no tengamos absolutamente integrado en nuestro ser que eso es un fracaso, no podremos avanzar. ¿Qué ha ocurrido con personas? Ejemplos hay miles. Desde el grandísimo inventor Tesla, porque a veces se habla mucho de Edison y se habla poco de Tesla, y Tesla fue fuera de serie. Personas del mundo del cine, personas del mundo de la tecnología, etcétera, etcétera. Vamos, no es que tuvieran unos errores, es que tuvieron incontables errores. De todos ellos sacaron un aprendizaje. Entonces eso es lo primero. ¿Qué pasa? Que cuando hay un error, en lugar de sacar un aprendizaje, sacamos culpa y vergüenza. Con lo cual, no aprendemos. Entonces sí que es un fracaso. Segundo, ¿cómo diferenciar la determinación de la testarudez? Es muy difícil para mí contestarte a esta pregunta, pero yo diría que si aventurara una respuesta, en la determinación, tú sigues poniendo todo el ímpetu en tus esfuerzos, pero sigues abierto al feedback que te dan otras personas y al feedback que te está dando la realidad. En la testarudez estás totalmente cerrado.
Estás como ciego, ¿no? Que Ciego. estás ahí... No exploras, no hay una reflexión. Es yo aquí sí o sí. Oye, mira, es que tal cual esta persona me es igual, sí o sí. Entonces, es un punto para mí muy diferente y tiene que ver con el grado de apertura mental. Tú al final harás lo que creas que tienes que hacer. La clave es que escuches lo que te está diciendo la realidad y, por supuesto, lo que te están diciendo otras personas. ¿Cómo puede una persona descubrir eso para lo que es bueno? Para mí, la gran dificultad de describir el don radica en los siguientes elementos. Primero, muy pocas personas son capaces de ver el don en otra persona. Te pondré un ejemplo. Hay una persona que yo conozco que cuando era niño ya demostró una creatividad absolutamente excepcional. Absolutamente excepcional. Sus padres sabían perfectamente, porque yo conozco a los padres, sus padres conocían perfectamente la increíble creatividad. Tenía algo que se salía de lo normal. En el colegio, solo a una profesora le llamó la atención el nivel de creatividad de este niño. El resto ni siquiera lo supo valorar. Y llegó un momento en que esa profesora llamó a los padres y les dijo: estoy impresionado del nivel de creatividad de su hijo. Los demás ni sabía por qué. Entonces, primero es la dificultad de que reconozcan lo que se sale de lo habitual. Por tanto, esperar que el exterior reconozca tu don es difícil. El segundo elemento que hace difícil el reconocimiento del don es que al ser para ti natural, no lo valoras. Porque como se te da tan bien, como para ti no requiere esfuerzo, ¿dónde te viene la pista? La pista te viene cuando alguien se queda sorprendido ante algo. El don lo tiene todo el mundo, pero casi nadie lo reconoce. Entonces, es verdad que es difícil de encontrar. Entonces, ¿qué sugeriría yo? Sugeriría ser sensible con uno mismo a aquellas cosas que se te dan especialmente bien, pero que tú no estás valorando en tu vida. Y dices tú, bueno, pero esto es una tontería. ¿Seguro? ¿Seguro que es una tontería? ¿Cómo lo sabes? O prestar atención cuando a alguien le llama la atención: oye, qué bien has organizado Yo recuerdo una vez en una cena compleja que había que organizar, donde se sentaban unos y otros porque había mucho tema de protocolo, y estaban ahí devanándose la cabeza unos y otros. De repente llegó otra persona y dijo: esto es muy fácil, pum, 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 resuelto, lo vio inmediatamente. Para él era normal. Y dijimos: oye, qué barbaridad, qué bien lo has hecho, para él normal. Bueno, esa persona está demostrando un don para la organización. ¿Qué pasa? Que no puedes hacer todo un proyecto o una carrera profesional anclada en la organización de eventos, organización de temas, protocolos, lo que sea. Y era un don natural. ¿Qué pasa? Que nos falta esa agudeza sensorial y tampoco recibimos ese feedback suficientemente claro del entorno para orientarnos. O sea, con un optimista lo tiene mucho más fácil para tener éxito, para superar problemas, para ser una persona sana. Yo transformaría el concepto optimista por la persona positiva. ¿Qué es la persona positiva? La persona positiva es aquella que siempre está buscando la oportunidad incluso en medio de la dificultad. Es aquella persona que ha conseguido ganar gobierno, dominio sobre su foco de atención. Y continuamente está buscando la oportunidad. Porque busca la oportunidad, vive en un espacio emocional, en un estado de ánimo radicalmente diferente del de aquella persona que solo se está enfocando en lo que está mal. Cuando un ser humano se enfoca en lo positivo, no es que deje de ver lo negativo, es que tiene mucha mayor perspectiva para resolver lo negativo. La persona que se deja englobar por lo negativo tiene un cambio tremendo en su constelación hormonal, en las hormonas que hay en su sangre. Hay cambios profundísimos en el riego sanguíneo del cerebro, ve con menos claridad. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona positiva, la persona que busca la oportunidad, al final es más optimista, porque tiene un cuadro más equilibrado de la realidad. Tiene mejor perspectiva y por tanto puede tomar decisiones con mayor acierto. Siempre que un ser humano está fuera de su zona conocida, de su status quo, de la zona que controla, que puede predecir,
siempre se activan los mecanismos del estrés. Y los mecanismos del estrés son de dos tipos. Uno son los de supervivencia y otros son los de adaptación. Los de supervivencia se tendrían que activar solo ante un peligro físico, un depredador. Sin embargo, sabemos que se activan cuando una persona tiene la sensación de que va a perder imagen frente a los demás, va a perder estatus, va a perder valoración. Y es muy serio el efecto de la activación de este mecanismo de supervivencia, porque se ha podido fotografiar en experimentos muy controlados en laboratorio con voluntarios que hay un cambio profundo en el riego sanguíneo del cerebro. Y toda la parte del lóbulo prefrontal encargada de procesos de toma de decisiones, de análisis profundo, de aprendizaje, de creatividad, que obviamente no son imprescindibles cuando nos encontramos de repente con un depredador, empiezan a recibir esas partes del cerebro, empiezan a recibir menos riego sanguíneo. Con lo cual uno analiza peor, uno se concentra peor, aprende con más lentitud, es mucho menos creativo. Ese es el verdadero problema a la hora de resolver una situación como puede ser una situación de desempleo. Que pensamos que nosotros como seres humanos, cuando estamos desempleados, valemos menos. Seguimos valiendo igual. Tener un trabajo es algo que se tiene, no es algo que se es. Yo no soy un trabajo, yo tengo un trabajo. Entonces, teniendo en cuenta que es una situación compleja que no se puede minimizar, no podemos pensar que no somos nada porque no tenemos algo que es un trabajo. Si nosotros aceptamos que nuestra persona es definida por el trabajo, entonces tenemos un serio problema, que es no saber valorar lo que somos más allá del trabajo. Y sí me gustaría decir una cosa, creo que el lenguaje es muy importante y todas las personas que sientan en este momento, pues yo estoy desempleado, yo estoy en paro, que se planteen cambiarlo a un lenguaje muy sencillo. Yo estoy en periodo de pausa. Yo estoy en pausa. ¿Pausa para qué? Pausa para reflexionar. Pausa para buscar. Pausa para analizar. Los estudios que se han hecho en hospitales en Estados Unidos, donde sencillamente se han cambiado las palabras, han demostrado cambios muy profundos, tanto en el riego del cerebro como en las hormonas. El lenguaje no es algo anodino y tontorrón. El lenguaje crea realidad. Por eso yo invito a eso, a que las personas que se ven en esta situación dejen de pensar estoy en paro, estoy desempleado, estoy en pausa. ¿Y esta pausa cómo la voy a aprovechar? Eso invita a la acción. No invita a sentirse minimizado, ninguneado, anulado.